El silencio del bosque. Recibí el mensaje de convocatoria al comienzo de la temporada de lluvias. Nuestro campamento de entrenamiento estaba en la costa del Pacífico. El aire era tan húmedo que la ropa nunca se secaba del todo. Ese día estaba revisando mi equipo de buceo cuando el teléfono vibró, un mensaje de mi oficial al mando. Me ordenaba prepararme para viajar y participar en un ejercicio conjunto con una unidad de operaciones especiales española que comenzaría la próxima semana. Al principio, pensé que era un malentendido. ¿España? ¿Por qué España? Había entrenado con los SEAL de nuestro propio equipo, con el SAS a veces, y con otros grupos de la OTAN, pero nunca había oído hablar de esa unidad española, más allá de alguna vieja noticia sobre ejercicios de intercambio. En secreto, pensé que probablemente sería más un entrenamiento diplomático que un ejercicio serio. Mi cabeza se llenó de comparaciones. Nosotros usábamos alta tecnología, equipo avanzado, drones y gafas de visión nocturna que se actualizaban cada año. Ellos, en cambio, probablemente se centrarían en el entrenamiento tradicional de guerrilla, al estilo de las viejas fuerzas de montaña, resistiendo la lluvia, la humedad y el barro. Había escuchado historias de amigos que habían entrenado en áreas similares, diciendo que les hacían correr por bosques húmedos durante horas, sin preocuparse por el tiempo, sin medidores de velocidad, sin decir cuántos kilómetros, sino simplemente hasta terminar y sin caer. Sonaba como un retroceso a una era anterior al GPS. Me reí para mis adentros, pensando que sería fácil, nada desafiante para alguien que había superado el BUD-S. Pero en el fondo, sentía una ligera incomodidad, como si me enviaran a entrenar con novatos de una región a la que pensábamos que teníamos más que enseñar que aprender. Guardé mi equipo en una doble capa de bolsas impermeables y subí al avión, pensando que pasaría rápido. En 2 o 3 semanas volvería para contarles a mis amigos lo suave que había sido. Pero no tenía ni idea de que ese lugar comenzaría a hacerme dudar de mí mismo incluso antes de aterrizar. El avión aterrizó en la base aérea de La Lomba a última hora de la tarde. La lluvia acababa de cesar. El aire era cálido y tan húmedo que se sentía como una manta mojada cubriéndonos. Un pequeño grupo de mi unidad, junto con compañeros de otras 2 o 3 naciones aliadas, bajamos del avión con nuestras grandes mochilas. Todos estábamos en silencio, casi nadie hablaba. Una furgoneta militar de color verde oscuro nos recogió y nos llevó al campo de entrenamiento en la parte oriental de la región. La carretera era estrecha, serpenteando a través de campos, densos bosques y pequeñas aldeas. Miré por la ventana, viendo solo árboles gigantes cubiertos de maleza. El olor a tierra mojada se colaba en el vehículo. Todo parecía demasiado normal. No había una base militar enorme, ni vallas altas, ni drones sobrevolando, ni carteles modernos. Al llegar al campamento, me detuve en seco. Era un puesto de entrenamiento antiguo. Algunos de los cuarteles de piedra y madera parecían haber sido construidos desde la época de la Guerra Civil. El patio de armas era de tierra roja y dura, con cuerdas tendidas para delimitar zonas. No había un césped perfecto, ni un gimnasio cubierto, ni siquiera un cartel grande con el nombre de la unidad. Todo era sorprendentemente simple. Estaba acostumbrado a bases inmaculadas con el equipo perfectamente organizado. Esto parecía más un campamento de reclutas que una base de operaciones especiales. Nos llevaron a la barraca, un edificio de 2 pisos. Los dormitorios eran comunes, sin aire acondicionado, solo un viejo ventilador de techo y literas de metal. Tiré mi mochila y me senté en la cama, pensando, ¿qué demonios es esto? ¿De verdad vamos a entrenar aquí? Esa noche tuvimos el primer encuentro con los instructores españoles. Venían vestidos con un camuflaje verde oscuro, sin insignias de rango claras. Sus rostros eran curtidos, con la piel oscura por el sol y la lluvia. Noté que no hablaban mucho. Daban órdenes breves en español que un intérprete traducía al inglés. El instructor jefe se quedó mirándonos uno por uno durante mucho tiempo. No sonrió, no saludó, ni ofreció la típica bienvenida al entrenamiento extremo a la que estaba acostumbrado.
Simplemente asintió y dijo una sola frase a través del intérprete. Aquí no hay tiempo que perder. Miré a mis compañeros. Algunos sonrieron con burla, otros fruncieron el ceño. Yo sentí lo mismo, pensando, estos tipos no saben quiénes somos ni por lo que hemos pasado. Había superado el BUD-S, había pasado por entrenamientos que hacían llorar a la gente, por semanas infernales, pero aquí parecía que no les importaba en absoluto nuestro historial. Esa noche no pude dormir. Los grillos cantaban, las ranas croaban, el viento soplaba a través de las hojas. Todo era muy diferente a la base a la que estaba acostumbrado. Empecé a sentir una extraña inseguridad. No era miedo, sino la sensación de haber sido arrojado a un lugar cuyas reglas no entendía. El entrenamiento comenzaba mañana. Me dije a mí mismo que me adaptaría, pero en el fondo, sabía que la duda en mi mente estaba creciendo y no se detendría aquí. La primera mañana, antes del amanecer, los instructores españoles golpearon nuestras puertas sin previo aviso, sin despertador. Tuvimos que levantarnos en la oscuridad, ponernos nuestros uniformes de camuflaje que todavía estaban húmedos por la lluvia de la noche anterior y salir corriendo a formarnos en el patio frente al comedor. El aire estaba frío debido a la densa niebla. Todos temblaban, pero nadie se atrevía a quejarse. El entrenamiento físico del primer día no se parecía en nada a lo que había experimentado. Nadie gritaba, más rápido, más fuerte. Nadie tomaba el tiempo. Nadie decía cuántas series teníamos que hacer. Simplemente ordenaron, sígueme, y corrieron hacia el bosque. El camino era de barro hasta los tobillos. Hojas mojadas caían sobre nuestras cabezas todo el tiempo. No corríamos rápido, pero teníamos que correr durante mucho tiempo, correr hasta que nuestras piernas se sintieran entumecidas y pesadas, pero los instructores seguían adelante sin mirar atrás. Lo que me empezó a parecer extraño fue que se centraban más en la respiración que en la competencia. Cada vez que intentaba acelerar para adelantar a alguien, uno de los instructores se acercaba a mi lado y decía suavemente a través del intérprete, «Respira lento, no te apresures». Estaba acostumbrado a entrenar empujándome hasta el límite, haciendo que mi corazón latiera tan fuerte que casi explotaba, pero aquí era lo contrario. Querían que mantuviéramos una respiración constante, incluso cuando estábamos a punto de colapsar por el cansancio. Esa tarde fue el entrenamiento en agua y barro. Nos llevaron a un lodazal poco profundo lleno de barro espeso. Los instructores nos ordenaron gatear a través del barro por casi 1 kilómetro. Nadie dijo cuánto tiempo teníamos que tardar. Nadie dijo qué pasaría si fallábamos. Solo continúa hasta el final. Gateé un rato. El barro me llenó la boca y los ojos. Mi uniforme se sintió el doble de pesado. Mi corazón latía tan fuerte que sentía náuseas. Pero cada vez que me detenía a descansar, el instructor solo se quedaba mirando, sin hablar, sin regañar, sin ayudar. Esa noche fue el primer entrenamiento nocturno. No había linternas, ni relojes. Nadie decía la hora. Tuvimos que caminar a través de un bosque completamente oscuro, solo con el sonido de las hojas chocando, el agua fluyendo y nuestra propia respiración. Empecé a sentir un miedo que nunca antes había sentido. No miedo a morir, sino miedo a la incertidumbre. No sabía cuánto tiempo más tenía que caminar. No sabía qué hacer después. No sabía cuántas horas más podría aguantar. El sentimiento de control que siempre había tenido se desvanecía lentamente. Alrededor de las 4 a.m., regresamos al campamento, empapados y cubiertos de barro. Me desplomé en el suelo de madera, jadeando. Miré a mi alrededor. Algunos compañeros estaban sentados con la cabeza gacha, otros se habían quedado dormidos en el acto y otros intentaban sonreír, pero tenían los ojos inyectados en sangre. Sentí una pequeña grieta en mi propia mente por primera vez. La confianza que siempre había tenido, el hecho de que había pasado por mucho, comenzó a tambalearse. Pensé, esto es solo la primera semana. ¿Qué me espera? No tenía idea de que este sentimiento era solo el principio. La segunda semana comenzó con una tensión palpable, no solo entre nosotros y los instructores españoles,
sino también entre nosotros mismos. El grupo de entrenamiento incluía SEALs de nuestra unidad, 2 o 3 operativos de fuerzas especiales europeas y otro grupo de guerreros de élite de naciones aliadas. Todos empezaron a hablar más durante los breves descansos y después de la cena. Una noche, bajo la tenue luz de neón del viejo comedor de madera, un compañero SEAL, llamado Mike, lo recuerdo bien, dijo en voz alta: «Estos tipos entrenan de una manera demasiado primitiva. No hay nuevas técnicas, no hay NVG, no hay buenas comunicaciones, ni siquiera un mapa digital. ¿Vinimos aquí a aprender o solo a aguantar la lluvia?». Otros se rieron, algunos asintieron. Yo pensaba algo parecido, pero no lo dije en voz alta. Por otro lado, algunos de los compañeros europeos se quejaban de que el entrenamiento era demasiado lento, carente de estructura clara y sin retroalimentación inmediata. Estaban acostumbrados al entrenamiento de la OTAN, donde todo tiene KPIs, mediciones de rendimiento y sesiones informativas después de cada misión. Aquí no había nada de eso. Los instructores españoles simplemente nos hacían hacer cosas, observaban, a veces asentían o no, y eso era todo. Pero lo que hizo que todo explotara fue el día en que tuvimos un ejercicio de movimiento en grupo en el bosque húmedo. Los instructores nos dividieron en pequeños equipos y nos ordenaron viajar del punto A al punto B, pero usando la mayor cantidad de tiempo posible, no la menor, sin que nadie se cayera o se lesionara, y llegando todos juntos. Mi grupo tuvo problemas de inmediato. Mike y yo queríamos liderar, usar la velocidad, tomar atajos, pero los otros 2 compañeros, uno de Europa y otro de una nación aliada, decían que era mejor ir despacio, vigilar bien el camino. Discutimos a gritos en medio del bosque hasta que un instructor que nos seguía a distancia nos escuchó. Se acercó y dijo suavemente a través del intérprete: «Si hablan tanto, quédense aquí toda la noche». Nos quedamos en silencio. Tuvimos que elegir entre seguir al grupo o fracasar todos. Finalmente, decidimos ir más lento, siguiendo la ruta sugerida por el compañero aliado. Él leía los viejos rastros de pisadas, la dirección del viento y el sonido del agua mucho mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Tardamos casi 3 horas en llegar al destino, aunque yo creía que podríamos haberlo hecho en 1 hora. Al llegar, el instructor no nos elogió ni nos regañó. Simplemente se quedó mirándonos, exhaustos y cubiertos de barro, y dijo una sola frase: «La velocidad no lo es todo. La supervivencia sí lo es». Esa noche, Mike seguía quejándose, pero yo empecé a sentir algo extraño en mi interior. Vi que el hecho de que los instructores nos dejaran caer no era por falta de interés, sino porque querían que aprendiéramos por nosotros mismos, que aprendiéramos cuánto duele un error, que aprendiéramos que aceptar nuestras propias fallas y las de nuestros compañeros era más importante que ganar o quedar bien. Comencé a entender poco a poco que aquí no se trataba de una carrera contra el tiempo o contra otros, sino contra nosotros mismos y contra la arrogancia que trajimos de nuestro mundo más moderno. Pero el simple hecho de entenderlo no hizo desaparecer la grieta en mi mente. Solo la hizo más profunda, porque empecé a ver que lo que siempre me había enorgullecido podría no ser suficiente aquí. La tercera semana fue el punto de inflexión. El instructor anunció sin previo aviso que al día siguiente comenzaría una misión de supervivencia de 3 días y 3 noches. No hubo detalles, no había mapa, ni equipo especial, ni radio, ni GPS. Nada, excepto un cuchillo de bolsillo, un encendedor y una botella de agua que debíamos rellenar de las fuentes del bosque. Nos dividieron en grupos de 5 y nos soltaron en la densa montaña central del área de entrenamiento a las 5 a.m. El único instructor que nos acompañó a la entrega dijo brevemente a través del intérprete: «Regresen al punto de partida en 3 días. Si no regresan, los buscaremos». Y luego se fue. No hubo bendiciones, ni advertencias, ni nada. El primer día, todavía estábamos confiados. Mike y yo hablamos de usar nuestras técnicas aprendidas, calcular la dirección con el sol, observar los árboles para encontrar el norte. Pero al caer la tarde, la lluvia cayó tan fuerte
que no podíamos ver nada. No teníamos un buen refugio, y tuvimos que sentarnos acurrucados bajo las raíces de un árbol grande. El frío nos calaba los huesos. El encendedor, que pensamos que encendería fuego fácilmente, falló debido a la humedad. Dormimos completamente mojados, sin que nadie durmiera de verdad. El segundo día, la fatiga acumulada era grave. Empezamos a discutir por cosas pequeñas. ¿Quién lideraría? ¿Cómo repartiríamos la comida? Intenté usar mis conocimientos del curso de supervivencia, pero cuanto más lo intentaba, más sentía que no funcionaba aquí. El bosque no era como el que habíamos entrenado, era más denso, más húmedo y mucho más vivo. Cada sonido, cada olor, cada movimiento decía algo que yo nunca había notado antes. Lo que me quebró fue observar a un compañero del grupo, un operativo español llamado Tasio que estaba en el intercambio. No hablaba mucho, pero leía el bosque como si fuera un libro. Nos dijo: «Miren las hormigas, están moviendo sus nidos. Eso significa que la lluvia volverá con fuerza». Y efectivamente, la lluvia cayó de nuevo media hora después. Miraba las huellas de los animales y decía cuándo había pasado un jabalí o un ciervo. Escuchaba el sonido del agua y decía en qué dirección estaba la cabecera. Yo solía pensar que esas cosas eran primitivas, pero en ese momento vi que era conocimiento que superaba a la tecnología. La segunda noche, uno de los SEALs más competentes del grupo, el que todos consideraban el mejor en el BUD-S, se derrumbó. Se sentó abrazando sus rodillas y lloró en silencio. No era por dolor físico, sino por no saber qué hacer a continuación. Dijo: «He pasado por todo, pero aquí no sé dónde estoy». Lo miré y sentí que me miraba en un espejo. Mi confianza en mi propia fortaleza se desvaneció. Empecé a sentir que mi conocimiento no valía nada sin mis herramientas, sin un plan de respaldo, sin que nadie me ayudara. Esa noche no dormí. También me senté abrazando mis rodillas y las lágrimas rodaron en silencio. No por debilidad, sino porque por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente pequeño. El bosque era enorme, la lluvia intensa, el tiempo se alargaba y yo era solo un pequeño hombre que pensaba que era bueno. La ruptura no vino del dolor físico, sino de la verdad más brutal, de lo que más me enorgullecía, no era suficiente aquí. Y ese fue el punto de partida en el que empecé a aceptar que tenía que cambiar si no quería morir aquí, aún estando vivo. Después de 3 días y 3 noches en el bosque, regresamos tambaleándonos al punto de partida al final de la tarde del último día. Estábamos todos oscuros y sucios, con algunas heridas superficiales y sangre seca. Mike y yo ayudamos a sostener a un compañero que casi se rompe la pierna al tropezar con una raíz. Cada paso dolía, pero nadie pidió ayuda a los instructores. Ya sabíamos que si la pedíamos, no nos la darían. Los instructores esperaban en el punto de encuentro. Nadie nos abrazó, nadie nos dio una palmadita en la espalda, ni dijo bien hecho o han pasado. Simplemente se quedaron quietos, mirándonos uno por uno, como contando el número de cabezas, y luego asintieron suavemente una vez. Luego, el instructor jefe dijo una sola frase a través del intérprete: «Hoy todavía están vivos». Esa frase no fue un elogio, no fue un regaño. Fue como una advertencia silenciosa pero firme. Sentí como si me golpearan con un martillo, porque era verdad. Estábamos vivos, pero casi no regresamos intactos. Casi nos rendimos, casi nos separamos por las discusiones, casi morimos por nuestra propia arrogancia. Durante esos 3 días, noté una cosa muy clara. Los instructores españoles nunca gritaron, nunca insultaron, nunca levantaron la voz. Ni siquiera cuando un compañero lloró en el bosque. No se acercaron a consolarlo ni le dijeron «sigue luchando». Simplemente se quedaron a distancia, observando, dejándonos enfrentar nuestra propia debilidad por completo. Yo había pensado que su silencio y falta de regaño era indiferencia, pero después de la ruptura, empecé a entender que era una forma de respeto. Creían que si una persona no estaba lista para aprender por sí misma, los insultos o los elogios eran inútiles. Nos dejaron caer, sentir el dolor, ver lo pequeños que éramos.
y luego nos dieron la oportunidad de levantarnos solos. Esa noche, después de regresar, tuvimos un breve descanso antes de continuar el entrenamiento. Vi a un instructor jefe sentado solo, fumando un cigarrillo en una esquina del campo de entrenamiento, mirando hacia el bosque oscuro. Me acerqué, con cuidado, y le pregunté a través del intérprete por qué nunca nos regañaban. Me miró fijamente durante mucho tiempo y luego respondió en voz baja: si te regaño, me odiarás y no aprenderás. Pero si odias el bosque, odias el cansancio, te odiarás a ti mismo, lo recordarás toda la vida. Esa respuesta me dejó en silencio por un largo tiempo. Empecé a entender que su método de entrenamiento no provenía de la crueldad, sino de una profunda comprensión de la naturaleza humana y de su tierra. El bosque, la lluvia interminable, la humedad que lo corroe todo, les había enseñado a los suyos durante cientos de años que la naturaleza no se vence luchando, sino viviendo con ella, con paciencia, escuchando, observando y con humildad. No querían que fuéramos los más rápidos o los más eficientes, como estábamos acostumbrados. Querían que cambiáramos por dentro, que entendiéramos que la verdadera fuerza no es correr más rápido o disparar mejor, sino ser capaces de aguantar más tiempo, aguantar en silencio y aguantar sin que nadie te diga que tienes que hacerlo. Esa noche no dormí. Me senté mirando el bosque oscuro, como el instructor, y empecé a sentir una extraña calma en mi interior. La ira, la arrogancia, el miedo que había sentido se desvanecieron lentamente, como si la lluvia los hubiera lavado. Todavía no había superado el entrenamiento, pero empecé a entender que aquí no nos enseñaban a ser el mejor guerrero, sino el ser humano que podía sobrevivir de verdad. Y eso fue lo que comenzó a cambiarme, lenta pero profundamente. Después de esa misión de 3 días y 3 noches, comencé a sentir un cambio lento, pero notable en mí mismo. No fue un cambio repentino, no hubo campanazos ni aplausos, sino como el agua que se filtra lentamente a través de las grietas de una roca hasta que la rompe. A la mañana siguiente, el instructor nos hizo hacer otra marcha de larga distancia, pero esta vez nadie nos ordenó apurarnos, ni dijo a qué hora debíamos llegar. Decidí hacer algo que nunca había hecho en toda mi vida de entrenamiento. Realmente ir más despacio. Respiré lentamente, como me había dicho el instructor. Observé el movimiento de las hojas. Escuché el sonido del agua a lo lejos. Intenté caminar sin pisar ramas secas. Intenté que mi cuerpo se mezclara con el bosque, en lugar de intentar atravesarlo. La primera vez que hice esto, me sentí extraño, como si estuviera traicionando lo que me habían enseñado. Me habían entrenado para dominar el espacio, para moverme rápida y decisivamente. Pero aquí, el movimiento lento, el escuchar, el esperar a que el bosque me mostrara el camino, me hacía sentir extrañamente más seguro. Empecé a notar pequeñas cosas que antes había pasado por alto, como los rastros de los animales que indicaban la dirección del viento, las gotas de agua en las hojas que decían que la lluvia acababa de pasar, el olor de la tierra mojada que cambiaba cerca de una fuente de agua. Mis compañeros de grupo empezaron a notar mi cambio. Algunos bromeaban: ¿te has vuelto español, gallego? Yo sonreí sin discutir, porque en el fondo sabía que se acercaba a la verdad. No me había convertido en uno de ellos, pero había comenzado a entender su forma de pensar, una forma que no se apresura, que no entra en pánico, que no intenta controlar todo, sino que se adapta a lo que tiene delante. Una tarde, durante un ejercicio de movimiento en grupo, yo iba al frente. No me apresuré. Caminé lentamente, escuchando el entorno, y me detuve de repente. Todos me siguieron. Señalé una pequeña huella en el barro y dije suavemente: un jabalí acaba de pasar. Vamos despacio por este camino. Todos me miraron con extrañeza, pero el instructor que caminaba a cierta distancia se detuvo y asintió una vez. No hubo palabras, ni sonrisa, pero ese asentimiento fue más contundente que cualquier elogio que jamás había recibido. Esa noche, después de regresar al campamento, no me apresuré a ducharme ni a cenar. Me senté en el borde del patio de armas, mirando el bosque oscuro, y respiré lenta y profundamente al ritmo que el instructor me había enseñado.
Sentí que mi corazón latía más despacio. Los pensamientos caóticos se calmaron. Empecé a entender que aquí no nos enseñaban a vencer al bosque, sino a ser parte de él. Este cambio fue doloroso a su manera, porque me obligó a aceptar que lo que yo creía que era lo mejor no era la única respuesta. Yo pensaba que la fuerza era empujarse hasta el límite, pero aquí la fuerza era saber cuándo detenerse, cuándo esperar, cuándo escuchar y cuándo aceptar que no eres bueno en todo. Todavía no era perfecto. Todavía tenía días en los que estaba exhausto, días en los que quería rendirme, pero cada vez que surgía ese pensamiento, recordaba ese asentimiento del instructor y me decía a mí mismo, despacio, respira y sigue caminando. Y ese fue el punto en el que comencé a sentir que no solo estaba pasando el entrenamiento, sino que estaba cambiando por él. El último día de entrenamiento se acercaba, pero nadie sabía cuándo terminaría realmente. Los instructores nunca revelaban el horario, ni decían si había una prueba final o una ceremonia de graduación. Cada mañana nos despertábamos sin saber lo que enfrentaríamos. Empecé a acostumbrarme a esa incertidumbre. Se convirtió en parte de la vida diaria aquí. Pero una mañana, alrededor de las 3 a.m., aún en la oscuridad, las luces del campamento se apagaron. Los instructores golpearon todas las puertas y gritaron brevemente a través del intérprete: «Salgan al patio ahora». No hubo explicación, no hubo tiempo para entender. Todos corrimos en la oscuridad, algunos todavía en pijama. El instructor jefe estaba de pie en medio del patio, con los brazos cruzados, observándonos mientras nos reuníamos desordenadamente. Dijo suave pero claramente: «Esta es la prueba final. No hay tiempo, no hay plan. Nadie los ayudará. Hagan lo que han hecho hasta ahora y regresen aquí antes del amanecer. Los que no regresen esta vez habrán fallado». Luego entregó una pequeña bolsa a cada grupo. Dentro solo había un cuchillo, un encendedor y una cuerda corta. No había mapa, ni brújula, ni comida, ni agua. Nos dividieron en nuevos grupos al azar, no los equipos a los que estábamos acostumbrados. Yo estaba con Mike, un europeo, y un operativo de otra nación con el que apenas habíamos hablado. Nos soltaron en un punto completamente desconocido. El bosque era más denso que nunca, las colinas más empinadas. Acababa de llover, y el barro era tan resbaladizo que apenas podíamos caminar. El instructor solo nos dijo el destino: «Regresen al patio principal», y se fue. La sensación en ese momento era abrumadora. Había pasado por un entrenamiento riguroso, pero esta vez era diferente, porque ahora sabía que aquí no se medía la habilidad o la velocidad, sino la supervivencia y la capacidad de llevar al grupo a la supervivencia. Mike y yo solíamos discutir sobre quién lideraría, pero esta vez estábamos en silencio. Sabíamos que si discutíamos de nuevo, el grupo se rompería y no volveríamos. Caminamos todo el día y toda la noche, deteniéndonos solo para respirar. Intenté usar lo que había aprendido: escuchar el sonido del agua, mirar las huellas, observar la dirección del viento. Pero lo que me sorprendió fue que el compañero aliado, que apenas conocíamos, tomó la mayor parte del liderazgo durante la noche. No hablaba mucho, pero conocía el bosque mejor de lo que pensábamos. Se detenía cada vez que escuchaba un sonido inusual, ordenaba a todos que se agacharan y esperaban hasta estar seguros. Yo solía pensar que era demasiado callado, pero ahora veía que su silencio era una extrema precaución. A medianoche, la lluvia cayó de nuevo. No teníamos dónde refugiarnos y tuvimos que sentarnos acurrucados bajo un árbol grande. El frío nos caló hasta los huesos. Mike dijo suavemente: «No estoy seguro de que vayamos a lograrlo». No respondí, pero en el fondo, yo también tenía miedo. La confianza que tenía se había ido por completo. Solo quedaba la sensación de que tenía que llevar a este grupo a la supervivencia, no por mí, sino por todos. Al amanecer, antes de que saliera el sol, vimos la tenue luz del campo de entrenamiento a lo lejos. Seguimos luchando contra la lluvia y el barro hasta que finalmente llegamos al destino. Todos nos desplomamos en el suelo de madera, empapados y jadeando.
El instructor esperaba, sin decir una palabra, solo nos miró y asintió lentamente una vez. En ese momento, realmente entendí que esta prueba final no era una prueba de habilidades, sino una prueba del corazón que acepta la incertidumbre. El corazón que acepta que no eres bueno solo, el corazón que acepta que la supervivencia requiere interdependencia, no una competencia individual. Miré a mis compañeros de grupo y sentí un vínculo extraño que nunca había sentido antes. No porque hubiéramos ganado algo, sino porque habíamos sobrevivido juntos. Y la verdad más grande de este curso era que nunca se trató de aprender nuevas técnicas, sino de aprender a sobrevivir de manera sostenible en un mundo donde nada es seguro. Me levanté lentamente, miré al instructor y le devolví el asentimiento por primera vez. No porque hubiera pasado, sino porque finalmente entendí lo que ese lugar me había enseñado. La mañana, después de la prueba final, todos nos despertamos con un sentimiento indescriptible, como alguien que acaba de pasar por una gran tormenta y aún no está seguro de si realmente puede mantenerse en pie. Los instructores no convocaron una reunión, no hubo grandes ceremonias, ni banderas ondeando, ni música. Nadie subió a un escenario para dar un largo discurso. Simplemente anunciaron brevemente a través del intérprete: hoy ha terminado, han pasado, y luego, silencio. Nadie aplaudió, nadie gritó de alegría. Todos simplemente se miraron y sonrieron débilmente, exhaustos pero aliviados. Caminamos hacia el patio central del campamento, donde había una larga mesa de madera con comida sencilla: pan, queso, algo de cocido y vino tinto en jarras. No había bebidas burbujeantes, ni postres, ni nada lujoso, pero en ese momento, cada bocado de ese guiso era más delicioso que cualquier comida que hubiera comido en mi vida. No hubo ceremonia de medallas, ni diplomas, ni fotos de grupo con los instructores. Nadie dijo: felicidades, eres genial. El instructor jefe simplemente se acercó a nosotros uno por uno y extendió su mano para estrechar la nuestra. Su mano era dura, con la piel áspera por el sol y la lluvia, pero el apretón fue firme. Fue como una declaración que no necesitaba ser dicha. Estreché su mano y sentí que algo en mi pecho se relajaba. Después, todos se dispersaron para recoger sus cosas. Fui a la barraca, me senté en la cama de madera y miré mi vieja mochila cubierta de barro seco. Saqué el pequeño cuchillo de bolsillo que usamos durante todo el curso. Tenía abolladuras, rasguños, marcas de cortar ramas, de pelar fruta silvestre, de cavar pequeños agujeros para buscar agua. No era un cuchillo bonito, pero en ese momento sentí que era más valioso que cualquier equipo que hubiera poseído. Esa noche, después de la última cena, el instructor jefe nos llamó a Mike, a mí y a otros 2 o 3 compañeros a hablar en privado en un rincón del campamento. No había mesa ni sillas. Nos sentamos en cuclillas en el suelo de tierra roja. Nos miró durante un largo tiempo y luego habló lentamente a través del intérprete. Lo que se llevan de aquí no son habilidades, no son técnicas, no es un método de supervivencia. Es la comprensión de que la verdadera fuerza es silenciosa. No necesita demostrarle nada a nadie. Solo necesita que tú y la persona que está a tu lado sigan respirando mañana. Se detuvo y miró hacia el bosque oscuro. El mundo exterior te dirá que tienes que ser rápido, fuerte y ruidoso. Pero aquí te enseñamos que tienes que aguantar, escuchar y vivir con ello el mayor tiempo posible. Si recuerdas esto, no importa dónde vayas, no morirás fácilmente. Esas palabras no eran citas bonitas, eran palabras comunes, pero tan firmes que sentí que me las grababan en el pecho. Asentí, sin decir nada, porque sabía que si hablaba, mi voz temblaría. Esa noche, no dormí. Salí a sentarme al borde del patio, mirando el bosque que antes me había asustado. Esta vez ya no era aterrador. Se había convertido en un viejo amigo que había sido brutal, pero que también me había enseñado a ser una persona diferente. A la mañana siguiente, subimos a la furgoneta de regreso al aeródromo. Nadie vino a despedirnos. No hubo ceremonia de adiós. Los instructores simplemente se quedaron mirando,
mientras nuestro vehículo se alejaba y saludaron suavemente una vez. Miré por la ventana trasera y vi cómo su figura se hacía más pequeña hasta que desapareció en la niebla de la mañana. Supe entonces que el entrenamiento había terminado, pero lo que había dejado en mí acababa de empezar. Han pasado casi 5 años desde que me subí a ese avión en La Lomba. Mi vida ha cambiado mucho. Sigo sirviendo en la misma unidad, sigo entrenando con el equipo SEAL, sigo operando en varios lugares del mundo, pero lo que más ha cambiado es la forma en que veo las cosas. Hace 2 años, en 2024, nos enviaron a una misión a una densa selva en el sudeste asiático. Una misión que no debería haber durado más de 48 horas, pero todo se vino abajo debido a lluvias inusualmente intensas. La radio falló, la navegación GPS se interrumpió debido a las nubes densas, los drones no pudieron volar. El equipo comenzó a entrar en pánico. Algunos empezaron a discutir sobre el plan de respaldo. Otros se quejaron de por qué no teníamos mejores refuerzos. Recuerdo que en ese momento no hablé mucho. Simplemente me senté, respiré lenta y profundamente al ritmo que me habían enseñado, y les dije a todos: deténganse, escuchen el bosque, observen. Todos me miraron con extrañeza, pero empecé a hacer lo que antes se consideraba primitivo. Escuché el sonido del agua que fluía, observé la dirección del viento por las hojas, busqué huellas en el barro y señalé en una dirección. Dije: por aquí hay un arroyo grande. Si lo seguimos, encontraremos agua segura y tal vez una salida más rápida. El equipo me siguió, no porque creyeran al 100%, sino porque no tenían otra opción. Finalmente, salimos en 72 horas. Nadie resultó gravemente herido. Nadie tuvo que pedir ayuda externa. Un compañero del equipo se acercó a mí después y dijo: no sé qué aprendiste, pero sin ti, habríamos estado jodidos. No le dije de dónde venía, solo sonreí y pensé para mis adentros que venía del bosque que una vez me hizo llorar. La primera pregunta que tuve cuando recibí el mensaje de convocatoria en 2020 fue: ¿por qué los SEALs y las Fuerzas Especiales Aliadas quieren entrenar con la Unidad de Reconocimiento Española? La respuesta que había imaginado era completamente equivocada. Pensé que sería entrenamiento diplomático, un simple intercambio formal, pero ahora lo sabía. No venían porque quisieran técnicas superiores, ni porque quisieran equipo nuevo, ni porque pensaran que la unidad española fuera mejor en términos de potencia de fuego o tecnología. Venían porque sabían que la unidad española tenía algo muy raro en el mundo moderno: una resistencia sostenible y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Sabían que la guerra moderna no se trata solo de armas o tecnología, sino de sobrevivir en condiciones donde todo se desmorona, de tomar decisiones en la oscuridad, de llevar a un compañero a la supervivencia sin que nadie te lo diga, de aguantar mucho tiempo sin que nadie te elogie, de aceptar el fracaso y levantarse sin culpar a nadie. La Unidad de Reconocimiento y Supervivencia Española no es mundialmente famosa por tener el armamento más avanzado o por ganar todas las competiciones, sino porque pueden permanecer donde otros no pueden por mucho tiempo. Y lo más importante, pueden enseñar a otros a permanecer con el método más silencioso pero profundo. Ahora, cuando alguien me pregunta cómo fue el entrenamiento en España, no les cuento lo duro que fue o cuántas veces estuve a punto de morir. Simplemente respondo brevemente que me enseñó que la verdadera fuerza no necesita ser ruidosa, solo necesita que sigamos respirando mañana y que llevemos a la persona que está a nuestro lado a respirar con nosotros. Y cada vez que digo esa frase, recuerdo al instructor que me dijo esa última noche: recuerda, la verdadera fuerza es silenciosa. Sigo siendo igual de silencioso, pero por dentro he cambiado mucho y estoy profundamente agradecido.